Muy buenas, soy Cristian Aldemar Perdomo y esta es una actividad referente a la guía número 2 del área de microbiología del suelo sobre explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. El primer punto que nos dice es explicar en qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades, y a su respuesta mencionar tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Pues, en estos tipos de actividades microbianas depende mucho de las especies presentes, tanto de sus tamaños, de sus poblaciones, el tamaño de la población, y del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat. Y viene siendo la velocidad de estas actividades que se están controladas por los nutrientes y las condiciones de crecimiento que favorecen en el ecosistema. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana consiste en la formación por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otras especies. ¿Por qué son diferentes las riquezas y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas, los hábitats microbianos de suelos? Pues la riqueza de poblaciones es el número total de especies de diferentes donde están presentes, identificando las células siendo pieza fundamental para determinar la riqueza de especies. La abundancia de sus poblaciones es la proporción de cada especie en la comunidad, y estas funcionan dependiendo de las condiciones que prevalecen y de la clase y cantidad de nutrientes disponibles en el hábitat, como por ejemplo en algunos hábitats microbianos como los suelos ricos en materia orgánica. Es habitual encontrarse con una gran riqueza de especies en la que abundan en una mayor parte de esas comunidades. En estos hábitats los nutrientes son de muchas clases diferentes, y lo cual ayuda a que exista una gran riqueza de especies, mientras en otros hábitats como algunos ambientes extremos la riqueza de especies es normalmente muy baja y la abundancia de unas pocas especies es muy alta, y esto es debido a que las condiciones ambientales excluyen a la mayoría de las especies y los otros nutrientes fundamentales están presentes en cantidades tan altas que las especies mejor adaptadas pueden crecer y alcanzar una gran densidad de células. Eh, Sintetiza mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e identifique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, pues el aporte de energía, este aporte de la energía, primero que todo, entra en el ecosistema de forma de luz solar, carbono orgánico y sustancias inorgánicas reducidas. Esta luz sirve para sintetizar ATP y nueva materia orgánica. Mientras tanto, además de carbono que aporta, la nueva materia orgánica contiene nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos que coexisten en el entorno. Y este material orgánico es sintetizado junto con la materia orgánica que penetra en el ecosistema, alimenta la vida catabólica de los organismos quimioganótrofos, y estas actividades oxidan la materia orgánica mediante la respiración o la fermentación, produciendo diversas sustancias reducidas y haciendo que el ecosistema quimiótrofos metabólicamente activos puedan obtener energía de la oxidación de donadores electrónicos inorgánicos para
y contribuir también materia orgánica a través de su actividad autótrofa. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en la Tierra. Un microambiente es un espacio limitado que describe las condiciones en una ubicación específica y puede cambiar rápidamente. En el ambiente microbiano, mientras que los microorganismos son muy pequeños, de manera experimenta tan solo un ambiente cual reducido. Aquí como miramos en el ejemplo de microambiente en la imagen, en este mapa de perfil de las concentraciones en una pequeña partícula de suelo determinadas mediante un microsensor, hay unos ejes y en estos ejes muestran las dimensiones de la partícula, en el cual los números sobre los perfiles que vemos ahí adentro son concentraciones de oxígeno en forma de porcentajes, y en cada zona puede considerarse como un microambiente diferente. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Porque la competencia son por los recursos en un hábitat, y el resultado de esta competencia se puede dar a diversos factores como la tasa de captación, como los tipos de adaptación de nutrientes, la tasa de metabólicas inherentes y en última instancia la velocidad de crecimiento. Favorece cooperar ya que necesita transformarse, caso que no puede hacerlo solo, y son especialmente importantes en el ciclo anóxico del carbono. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Como vemos en la imagen, en la composición del suelo viene relacionados con horizonte O, horizonte A, horizonte B y horizonte C, en el cual el horizonte O es la capa de materia vegetal sin descomponer, mientras que en el horizonte A es un suelo más superficial, rico en materia orgánica, capta un tono de color oscuro, labrado especialmente para la agricultura, en el cual se puede labrar, y de ahí crecen plantas y un gran número de microorganismos, teniendo una actividad microbiana elevada. En el horizonte B viene siendo la parte del subsuelo, en donde aquí se acumulan los minerales, el humus, los lisiados de la superficie del suelo y la poca materia orgánica existente. Mientras tanto, en el horizonte C se basa más del suelo, en donde se desarrolla a partir del lecho de rocas subyacentes. La actividad microbiana generalmente es muy baja. Defina la rizósfera y argumenta su importancia de efecto rizosférico. La rizósfera es la región del suelo cuya actividad biológica es influenciada por las raíces de las plantas, y es muy importante ya que al rodear las raíces de esas plantas recibe las secreciones vegetales. ¿Qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La región del suelo más activa es la región árida, debido a que en esa región mantiene grandes comunidades microbianas que se agrupan cerca de la superficie y la estabiliza, habitando estos microorganismos dentro de las rocas y sobre ellas. ¿Qué es la
CBS y cuál es su importancia fundamental? Pues las CBS son las costras biológicas del suelo y estas son comunidades de cianobacterias, algas, hongos, líquenes, musgos y microorganismos que cubren los espacios libres entre las plantas en las regiones áridas y semiáridas y tienen un papel clave en la disponibilidad y distribución de agua en el suelo. La importancia fundamental de esta estabilización del suelo en los ecosistemas desérticos es importante debido a la baja velocidad de formación de suelos desérticos y las cianobacterias filamentosas y los hongos proporcionan cohesión al suelo, haciendo que también es estabilizado en su parte superior por los líquenes y los musgos cuando están presentes. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Los factores varían según el tipo de suelo. Por ejemplo, en los suelos áridos suelen producir la mayor parte de la actividad microbiana, donde es rica en materia orgánica, mientras que en los suelos secos sus comunidades microbianas se ven limitadas y viven algunas comunidades. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el suelo profundo? La especiación alopátrica es porque el aislamiento a largo plazo de los microorganismos en el agua subterránea del subsuelo profundo no ha experimentado una recarga que sugiere como mecanismo para asimilarla en ella. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Es porque mantiene las funciones esenciales de la salud del suelo mediante la renovación de carbonos y nutrientes. Incluso después de las perturbaciones, un ecosistema con una mayor diversidad microbiana y biomasa puede tener una mayor capacidad para sostener los procesos ecológicos a través de un campo microbiológico. Nombre de 5 grupos microbianos y sus funciones. Pues primero que todo empezamos por el simbiótico, en el cual lo que hace es apoyar la productividad de la planta, suministrando diferentes nutrientes a las plantas. Esto haciendo que mejoren el crecimiento y la competitividad y la capacidad de las plantas. El siguiente son las cianobacterias, las fijadoras de nitrógeno. En lo que hace su función es contribuir nitrógeno en el ecosistema a través de los ciclos nitrogenados y la acumulación extremadamente limitada, y ayuda más que todo en tierras que están en proceso de restauración o que están degradadas. Las siguientes son las micorrizas arbuscular o los ectomicorrízicos o también los hongos micorrizados, en el cual ellos lo que hacen su función es la captación mejorada de fósforos, un anfitrión de especies de plantas, cuando la productividad de plantas es fuertemente limitada por la disponibilidad de fósforo, y proporciona resistencia de estas plantas contra las enfermedades, las sequías u otros ambientes de estrés, cuando estén también con nutrientes pobres o el ecosistema esté degradado. Lo que sigue serían las bacterias solubilizantes de fósforo. Estas pueden contribuir hasta un 40% de la población cultivable de bacterias del suelo. Sin embargo, la importancia de las bacterias en natural en los ecosistemas todavía están en enigma y todavía no están estudiados, necesitan un poco más de estudio, pero están garantizados. Y por último están los nitrificantes y desnitrificantes. Estas pueden reducir indirectamente la planta
La productividad, porque sobre el 50% del nitrógeno del suelo disponible es perdido. Es perdido del ecosistema por nitrificación y procesos de desnitrificación. Tres factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana en el suelo. Pues los tres factores varían según el macroclima, la topografía y la calidad del suelo, en el cual puede esto componer el pH, los elementos orgánicos, la humedad, en diferentes ecosistemas y ubicaciones. ¿Por cuáles factores es gobernable la variable de biomasa microbiana? Es variable por una gran área geográfica, la variabilidad climática, los tipos de uso de suelo y la composición de la vegetación dominante. Y eso es esto susceptible en los diferentes tipos de ecosistema. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal es el SMB, que es la biomasa microbiana del suelo, que juega un papel importante en la supervivencia de las plantas. Y ella lo que hace es que en el ecosistema, en ese ecosistema, bosque seco tropical, como vemos aquí en el ejemplo, la extracción de nutrientes de las hojas senciente y sus inmovilizaciones en la biomasa microbiana del suelo sean considerados como nutrientes para conservar adaptaciones en respuesta a la escasez de nutrientes. Por lo tanto, la biomasa microbiana del suelo constituye la fuente de nutrientes clave disponibles para la supervivencia de las plantas. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Es porque ayuda al desarrollo agroclimatológico sostenible y también ayudando a la restauración de la tierra, junto con los problemas de cambio climático que hay actualmente en la tierra. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a al SMB, a la biomasa microbiana del suelo? Pues que estas ayudan en el retorno de la gran mayoría de los diversos tipos de recursos de origen vegetal, como son la hojarasca, la biomasa de raíces, también los exudados de raíces o los rizodepósitos, y también ayuda a las condiciones favorables en el suelo. Y usando estas plantaciones mixtas que tengan alta eficiencia en producción de biomasa y que favorezca el establecimiento de microbios benéficos como micorrizas y fijadores de nitrógeno, ayudan mucho a mejorar la productividad del ecosistema. Gracias por su atención y muy amable.